Muy contento de estar con ustedes en esta noche y yo quiero invitarles para que podamos disfrutar del material tomado del libro Probados, que corresponde a el desarrollo del programa de mayordomía de este año. Cuando estuve el día lunes, alguien se me acercó y me dijo: pastor, yo esperaba que hablaran más de diezmos y ofrenda y cosas así. Y yo le respondí a esa persona que la mayordomía es todo. ¿Sí? Voy a repetir esto. La mayordomía es todo. ¿Y cómo alguien puede participar de los diezmos y las ofrendas si no entiende lo que significa adorar? Porque un sinónimo que yo puedo darle de la palabra mayordomía es adoración. ¿Qué significa mayordomía? Viene del texto o del contexto de alguien que guarda algo que no es de él. Es un mayordomo, un mayordomo. Entonces, siendo que nosotros somos mayordomos de Dios, guardamos lo que es de Dios y lo hacemos como símbolo de adoración, ¿sí? Como símbolo de adoración, porque a Él le pertenece todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo para gloria de Jesús, ¿sí? Teniendo esto presente, ya estudiamos a Adán y Eva el día lunes. Hoy vamos a hablar un poquito sobre Caín. Cuando tener no es suficiente. ¿Ve? Cuando tener no es suficiente. Sobre Caín. Vamos a ver un poquito sobre esta pareja de hermanos en esta noche, de forma rápida, de igual manera. Vamos a ver, vamos a disfrutar. Vamos aquí, hoy tengo esto, a ver si me ayuda hoy, ¿sí? Ok, vamos a ver. Uy, excelente. ¿Ve? Eclesiastés capítulo 2, versículo 9 dice: me engrandecí y acumulé más que todos los que fueron antes de mí. El capítulo 2 del libro de Eclesiastés, capítulo 3, presenta a un sabio Salomón, que demuestra, dice todo lo que él hizo para ser el hombre más grande de toda la historia de la tierra. Y dense cuenta que él dice que referente a la parte financiera, y los que pueden leer en el libro de Reyes, lo que es la historia de la vida de Salomón fue un hombre que logró disfrutar de todo. Y ahí lo dejo por hoy para que puedan comprender que lo disfrutó, repito, todo, incluso la parte financiera. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él quería hacerse ¿qué? Hacerse grande. Él, sobre todos los reyes y sobre todas las cosas, creía él hacerlo por su propio esfuerzo. Y aquí viene la primera pregunta de reflexión esta noche. ¿Puede hacer el ser humano muchas cosas, entre comillas, grandes, sin Dios? Yo quiero decirles, entre comillas también, pareciera que sí. Porque algunos dicen, bueno, ¿y cómo Salomón hizo todo eso? Definitivamente, él al final de este libro nos dice que Dios estaba al control de su vida, porque todos esos recursos fueron para bendecir a su pueblo. Y él es el creador del templo donde se logró adorar para gloria del Señor en ese tiempo. Pero este es el contexto del verso bíblico de esta noche. Vamos a entrar un poco más en materia. Dios había formado de la tierra un hombre. Ahí están las palabras hebreas para aquellos que les gustan los idiomas bíblicos. Así que allí había hecho Adán ahora de la tierra un Ishat. Y entonces llegó ahora esta mujer y hace un Ish. ¿Qué es el Ish? Es un varón. De la mujer salió ahora un varón, porque así la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Alabado sea el Señor, ¿sí? Eva estaba, ¿cómo dice allí? Feliz. Estaba feliz. ¿Por qué Eva estaba feliz? Porque había disfrutado el dolor que le había prometido Dios. ¿Cuál era ese dolor? Caín era la razón. El dolor de parto había sido opacado por el gozo de traer una vida. Y esto es impresionante, hermano. Yo tuve la oportunidad, y perdón la alusión personal, pero tuve la oportunidad de estar allí en el parto y atender a mi esposa las dos ocasiones, los dos niños, Misael Jafé y Misael Aleph. Y estuvimos allí, y entonces donde ella dio a luz fue una escena muy traumática. El primer parto en especial, incluso el bebé la rasga a ella, ¿no? Y es un asunto, repito, muy doloroso. Pero ella vio al niño y se sonrió. Ese mar de alegría. Y yo me lo quedé viendo. Bueno, pues él está por allá atrás distraídito, ¿verdad? Y lo me quedé viendo. Y, ay, no se parece ni a mí ni a ti, amor. Es bien feo. ¿Ves? Pero bueno, se lo dije por generarle algo de humor también. Pero ya no hacía falta eso.
En medio de ese dolor, en medio de los puntos que le agarraron, todo ese momento lleno de sangre, placentas, todos esos detalles que no voy a dar más aún, pero en todo eso, en ella estaba una sonrisa. Cuando se lo colocaron en su pecho, entonces ella tenía aún más una sonrisa y estaba viviendo un momento grave de dolor. Así que la alegría de ser madre, aquellas mujeres que están hoy acá y tienen a sus hijos con vida, con bien y los disfrutan, y así estén lejos, recuerdan a sus muchachos desde que han nacido, oye, trae una alegría incalculable, ¿no? Dice ahora, vean lo siguiente, antes de la creación de Adán se anticipaba su vocablo como labrador, y ahora explica lo que este joven va a hacer. Este joven se va a convertir más adelante en un labrador como su padre, porque ¿cuál fue la instrucción que Dios le dio a Adán? Génesis 3:23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, ¿para qué? Para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Pero dice ahora, no es de extrañar que Caín decidiera ser ¿qué? Un labrador, imitar lo que su padre hizo. Y hasta acá algunos habían podido de repente decir, oye, es que trabajar la tierra, Caín se equivocó de arte. No, Caín, recuerden que él ahora imita el arte de su padre. Como su padre era un labrador, que era el primer arte dado por Dios para el hombre, entonces ahora también este joven, iba a convertirse en un labrador de la tierra. Y su apelativo para ser llamado, igual que su padre, iba a ser llamado varón. Dada esta realidad, entonces el tiempo de la prueba que corresponde a la vida de este joven, dice que pasaron algunos años y llegó el tiempo de traer una ofrenda a Dios. No sabemos si se celebraba alguna cosecha o algún ciclo natural o religioso. El hecho es que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Colocó su ofrenda sobre el altar y esperó una respuesta divina. ¿Qué ocurrió con la respuesta? Bueno, podemos generar algunas preguntas. Caín esperó y Dios no hizo nada. Y alguien podría decir, no, pastor, sí hizo. Bueno, el contexto bíblico nos dice que Dios reaccionó fue a la ofrenda ¿de quién? De su hermano Abel. Dice el texto, incluso agradó a Dios la ofrenda de Abel en su corazón. ¿Sí? Pero no nos vamos a adelantar, porque más adelantico vamos a hablar un poquito de Abel. Dice, la escasez de datos en el texto para responder nuestras preguntas, es la prueba de que estamos formulando las preguntas equivocadas. ¿Cuáles son las preguntas? Algunas de ellas. No la ofreció en el tiempo correcto. ¿Serían sus frutos al porvenir de la tierra que Dios maldijo? No eran los adecuados. Dice allí, sería que él no dio lo mejor de los frutos. Bueno, es posible que algunos, al leer Patriarcas y Profetas o Historia de la Redención, entendemos que Caín dio los mejores frutos de la tierra. Los mejores frutos de la tierra. Y presentó ante el Señor, repito, lo mejor que tenía para el Señor, del fruto de la tierra, repito. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a ver acá lo que significa esta acción divina. Dice, debemos recordar que Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Génesis capítulo 4, versículo 5. Caín tuvo mucho que ver con el rechazo de su ofrenda. ¿Quién tuvo que ver con el rechazo de su ofrenda? Caín. Si hasta acá nosotros no hiciéramos un stop y no continuamos esta noche estudiando esta porción de la Escritura, nosotros pudiéramos ver que es el corazón del hombre en la principal fuente de ofrenda y adoración que el Señor desea. El corazón del hombre. Y cuando hablamos del corazón, algunos dicen, pastor, yo entonces le voy a dar mi corazón a Dios. Y hemos malinterpretado desde esta realidad esta frase. No, a Dios se le debe dar lo que corresponde. Cuando hablamos de la parte económica, la parte del tiempo, en todos los aspectos de la vida, a Dios se le debe dar lo que corresponde. Pero se le debe dar con un corazón agradecido, un corazón que adora, un corazón que alaba, un corazón que glorifica al Señor porque somos salvos gracias a su misericordia. No se le da a Dios desde lo que nos sobra o con desdén, entendiendo que según a Dios no le hace falta nada, sino que sencillamente esta es una prueba de fidelidad al Señor. Y entendemos que desde el Edén, Caín y Abel, y Adán y Eva fueron probados para salvación en este sentido. Un adorador que agrada a Dios nunca puede ofrecer una ofrenda que Dios no acepte. Dicho esto, entonces, ¿Dios podía haber aceptado la ofrenda de Caín? Alguien diría, claro que sí. El problema es que Dios dio una instrucción. ¿Cuál era la instrucción?
tenía que haber derramamiento de sangre. Necesitaba un cordero. ¿Quién tenía el cordero? Abel. Él pudo haber ¿Sí? comprado el cordero a Abel y haberlo ofrecido. Excelente, hermana. Así es. Así es. Abel, incluso Adán. Todos podían haberse unido para ofrendar al Señor y dar esta adoración a Él. Pero su corazón quiso presentar lo mejor que Él tenía. Y el Señor, aquí estoy yo. Mire, aquí estoy con lo mejor. Yo soy lo mejor. Si aquí esto no está, si yo no lo hago, si me voy, nada funciona. Aquí, así que yo soy muy importante. Yo soy lo más importante del mundo, Señor. Sin mí, nada de lo que está hecho puede hacerse, Señor. Recuerden que Dios es el creador de todas las cosas. Y somos mayordomos de Él para salvación y vida eterna. Ahora, vean, ahora tenemos acá el ingrediente que podemos analizar de la vida de Caín. ¿Qué había en él? Rebelión. El primer pecado en el contexto teológico, incluso lo podemos leer en los libros de la hermana White, dice que el primer pecado es rebelión. Es más, la definición más completa en el contexto teológico para definir el pecado es rebelión. Alguien dice, bueno, es transgresión de la ley, es incumplir los mandamientos. Todo eso está resumido en una palabra: rebelión contra Dios. ¿Qué mostró de Caín a Dios? Una rebelión. Dios le dice que haga algo y él entonces le lleva la contraria. Dice el Señor allí, mira, necesario es que me obedezca, que puedas atender a mi mandato y traigas el cordero, que simboliza la salvación y la sangre de aquel que se ha redimido para salvación de toda la humanidad. Y entonces el Señor se apareció con un buen pimentón, con un buen racimo de uva. ¿Qué otra fruta les gusta? Una manzana, una patilla, pera, mango también, aguacate, ¿verdad? Todo eso es bueno, pero lo que pidió el Señor no es nada de eso, era el cordero. Era el cordero. ¿Por qué él no lo lleva? No porque no tenía acceso a él, como mencionaba nuestra hermana, tenía múltiples accesos a él, pero él quería llevarse honra, llevarse ciertamente algunos halagos, porque lo que encontramos es que él fue rebelde a la obediencia de Dios. Dice, el punto de la historia es que Caín no estaba dispuesto a aceptar la soberanía divina y su rabia interna lo hundió ¿en qué? Dice allí, la depresión. Caín es una bomba de tiempo, su alma corre peligro y Dios muestra sus afectos por él al hablar de comunismo, porque está enojado. ¿Por qué está enojado? Y dice allí, ¿por qué se ha decaído tu rostro? Le pregunta el Señor. Si haces lo correcto, ¿no serás qué? Pero si no lo haces, el pecado está ¿dónde? Ahí coloca entre paréntesis el autor, como un animal. Yo hablaba de esto el día lunes, lo irracional que somos cuando estamos en rebelión contra Dios y el pecado, esperando atacar. Pero tú tienes que, buscaba el Señor, invitarlo a él a dominar esta pasión. Caín no parece hacer caso al consejo de Dios. Intenta hablar con su hermano, pero no le salen las palabras. Y mientras ambos estaban en el campo abierto, Caín lo ataca y lo mata. La fiera del pecado ha tomado control de Caín y este no solo está condenado a morir, sino que también es un portador de la muerte. Caín quiere imponer su elección matando al que Dios ya había elegido. Hermanos, desde el inicio, y algunos teólogos en la historia de la iglesia han hablado de las dos simientes. Desde el inicio ha habido una lucha entre el bien y el mal. Y pareciera el mal sobreimponerse. Porque aquí pudiéramos decir, si nosotros evaluamos este escenario, ¿quién triunfó? Pareciera haber triunfado Caín. Pudiéramos haber dicho, triunfó Caín. El otro murió. Pero les cuento, Dios nunca será derrotado. Voy a repetir eso, ¿verdad, pa? Nos quede allí. Dios y los que están con Él nunca serán derrotados. Nunca. Nunca. Por lo tanto, Dios ha elegido a su iglesia. Y con su iglesia lo va a hacer maravillas para gloria de su nombre. Dice, Dios confronta a Caín, ¿dónde está Abel? Tu hermano, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín, ¿qué dice ahí, hermano?
niega saber definitivamente la cuestión. El pecado, aquellos que pueden haber estado aquí, yo no sé si estoy hablando de alguien que esté allí practicando alguna cosa de pecado, pero le cuento que la acción de un pecado te lleva a otra, y a otra, y a otra. Es una cadena interminable. Usted trate de apartarse lo que más pueda, bajo la gracia del Señor, del pecado y las tentaciones. Porque, vean, ya ahora hay muerte. Después de muerte, ¿qué hay también ahora? Hay una mentira. Hay una mentira. ¿Ves? A veces entonces decimos, mira, Juliancito, ¿dónde está el pastel que estaba en la nevera? Y entonces responde el niño, yo no sé, mamá. Y entonces a las 3 horas empieza aquel dolor de estómago. Y a las 5 horas, mamá, me está doliendo el estómago. ¿Y por qué, hijito? Si comimos fue arrocito con las caroticas. ¿Sabes las caroticas que te cayeron mal? Pero eso se te pasa ahorita. 8 horas después, Juliancito no aguanta el dolor de estómago. Y la mamá sabe, pero lo deja un ratico, que pueda ella ver si él se confiesa. Y en ese ratico va y le dice después, Juliancito, papi, el pastel que tienes en el estómago me está llamando. Eso es lo que ocurrió. ¿Es verdad o es mentira que te comiste el pastel que estaba en la nevera? Sí, mamá. Y ni siquiera lo calentaste, papi, porque ve cómo te dolió el estómago. El niño llorando, entonces pide perdón y confiesa su pecado. Si el niño se sigue negando, ¿qué sigue acumulando? Más pecado y más maldad sobre él. Porque el pecado toma consecuencias ¿sobre quién? Sobre nosotros. Sobre nosotros. Y no solamente sobre nosotros, trae consecuencias sobre los que nos rodean. ¿Ustedes recuerdan la historia que les narré al principio de esa mamá contenta? Ahora, ¿qué pueden ver? Estaría contenta Eva al ver no solamente morir por consecuencia del pecado de aquellos corderos, sino también ahora ve que uno de sus hijos mata a su otro hijo y es por causa del pecado. ¿Cómo estaría el corazón de esa mujer? Es necesario apartarnos de toda maldad y de todo pecado lo más pronto que podamos para gloria del Señor. Caín como modelo, dice aquí el veredicto bíblico sobre Caín es que sus obras eran como que era maligno. Y ahí incluso hace referencia a algunas obras en 1 de Juan capítulo 3 versículo 12. Miremos 6 detalles bíblicos de la historia de Caín en Génesis e imaginemos en cualquier otra persona. Veamos aquí, rapidito. Número 1, tiene poder y elimina a los que, ¿qué dice allí? Se interponen con sus planes. ¿Quién tiene el poder? Según él, Caín. Número 2, la justicia no parece aplicar en su caso. Él es libre de hacer lo que a él le parece, según. A pesar de eso, él cuenta con la protección divina, cree él. ¿Sí? Cree él. Número 4, él es fundador de una ¿qué? Ciudad, la primera ciudad de la historia bíblica. Vean este detalle importante, porque en medio de todo pareciera que él sigue caminando por la vida y aparentemente prospera, pero el pecado nunca prosperará. Tiene hijos y descendencia y pasa de la 7ª generación. Está en el libro de Génesis estos detalles. ¿Ve? Y por último dice, sus descendientes son pioneros, civilizadores, domesticadores de animales, músicos, expertos en metalurgia. Caín pareciera un modelo para muchas personas y en su desarrollo pareciera haber estado inmune, pero el Señor a él le dio una maldición perpetua, porque todo aquel que comete pecado y lo practica con alevosía, lamentablemente no podrá heredar el reino de los cielos. Y aunque pareciera prosperar Caín en la historia, no es así, porque conocemos que estaba marcado para maldición. Todos los que hoy pudiéramos estar haciendo prácticas inadecuadas, quizás algunos pueden estar peleándose en la iglesia, en algún lugar diciendo, nadie hace justicia con esta persona o con aquella. Hermanos queridos, les cuento, arriba en el cielo y con nosotros está el Espíritu Santo tomando registro de todo, los santos ángeles, y la justicia divina siempre llegará.
la justicia divina para aquellos que han sido fieles y han estado en lo poco o en lo mucho, siempre el Señor les llegará. Y aquellos que en lo malo han según prosperado y acumulado grandes tesoros, también esta justicia divina, por consecuencia de ellos mismos, llegará y quizás no sea para su salvación, sino para perdición eterna. Caín representa a los que han derramado toda la sangre justa sobre la tierra, incluyendo la sangre ¿de quién? De Cristo. Y esto es interesante, Caín representa a todo el que no ama a su hermano, todo aquel que anda en división, en crítica, en chisme, en polémica. Caín le representa. Usted ve a alguien ahí con esa acción, usted puede decir, o puede sentirse, si aquí alguno está así, usted puede sentirse que entonces no tiene un Padre eterno, sino un Padre Caín, porque usted no puede andar en desunión. Caín representa al que se enriquece sin escrúpulo y sin moral, al que explota y abusa del que depende de él. Todo esto, porque puede ser resumido en una sola cosa, porque es vanidad. Antiguos rabinos notaron que Caín vivía muchos años y tuvo una gran descendencia. El libro de Eclesiastés habla de un hombre a quien Dios ha dado riquezas y posesiones y honra, y nada le falta de todo lo que desea. Un hombre que engendra 100 hijos y vive muchos años, de modo que los días de sus años son numerosos. Eclesiastés capítulo 6, versículo 2. Los rabinos especularon que este hombre de Eclesiastés se refería a Caín. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos recordar que el nombre Caín suena en hebreo con el verbo adquirir. Y aquí entendemos algunas cositas. Porque los nombres en la antigüedad tenían gran importancia. Y a veces en este tiempo hacemos como dice por ahí la tradición china. Los muchachos dicen, pastor, le puso el nombre a fulana a su hijo, hizo como los chinos, lanzó una olla y como cayó sonó prim pum pim. Entonces se llama así. Ahora los nombres son unas mezclas. El John Nikkei Libir, ¿qué pasó? Y son unos nombres extraños. No es María, no es José, no es Pedro, no es Juana, no es Josefina. Si alguno de los que estamos acá no le colocamos alguno, nos nace un niño, no le colocamos alguno de esos nombres. ¿Ves? Le colocamos allí, dígame un nombre, a ver, un nombre extraño que ustedes conozcan. Javimar. ¿Se imagina eso? No, la mezcla del papá con la mamá, que no sé qué, y el mar y las olas del cielo. Ay. En la antigüedad se colocaban los nombres conforme a su significado. ¿Cuál era el nombre de Caín entonces? Adquirir. ¿Ven? Este varón, dice el libro de Eclesiastés, se hace con la historia de Caín para mostrar la futilidad de una vida dedicada a la adquisición de bienes materiales. Es una persona que trabaja para adquirir. Por eso compartir no le es tan fácil, porque dice, yo me esfuerzo tanto. Y usted escucha personas en la sociedad que hablan así, me esfuerzo tanto para tener los recursitos que tengo, y entonces yo voy a ir a la iglesia y le voy a llevar así de fácil eso al pastor. No, está bien, pues ese pastor que se ponga a trabajar. ¿Sí me siguen, hermano? Pero no es un acto de llevarle los recursos al pastor, no, es un acto de adoración y fidelidad al Señor, porque gloria al Señor. Usted conoce que la Iglesia Adventista del Séptimo Día trata de distribuir, digo trata porque siempre la mano humana está de por medio y esto no es perfecto, pero en medio de todo la Iglesia, para gloria al Señor, como está revelada por Dios, busca que de forma equitativa todos los recursos sean destinados para toda la atención de su obra, como el pastor del Este, como al pastor de Cúpira, donde quizás los recursos pueden ser menos, son atendidos de forma igual para todos. Y esto es maravilloso, porque con 1 bolívar o 10 bolívares o 100 bolívares, lo que usted pueda traer de ofrenda al Señor, Dios lo distribuye, o se ha distribuido por Dios así, para que toda la iglesia en el mundo pueda participar de estos recursos para gloria del Señor. Así que Dios le gusta la unidad y el orden. Dios es un Dios maravilloso. Dice aquí, el personaje del libro se empeñó en buscar ganancias, comprar bienes, colecciones, propiedades. Me hice, dice, huerto y jardines, me hice estanques de agua, adquirí siervos y tuve nacidos en casa. También tuve mucho ganado, vacas y ovejas, dice allí.
Acumulé también plata y oro para mí, y tesoros preciados de reyes y de la provincia. Me proveí de cantares, tanto de hombres como mujeres, de los placeres de los hijos de los hombres, y de mujer tras mujer. Me engrandecí y acumulé más que todos los que fueron antes de mí. Como pareciera que narra Caín, no está seguro, yo sí puedo decirles que esto lo describe entonces porque lo escribe Salomón. Y por eso introduje hablándoles de él. ¿Qué ganancia tuvo él al adquirir todo esto? Les cuento, ninguna. Y respondió solo con una frase: vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Mis queridos hermanos, hoy más que nunca es necesario que, como la historia de Caín, podamos ver que en Eclesiastés se menciona el esfuerzo de un trabajo duro, pero enfatiza desesperación, fastidio, fatiga. Ahí están los textos bíblicos, dice dolor, la angustia, la frustración que ésta trae. Entonces aborrecí la vida, dice allí, porque la obra que se hace debajo del sol me era ¿qué? Fastidiosa. No solamente dice, asimismo aborrecí todo el duro trabajo con que me había afanado. ¿Y qué de Abel? Y con esto vamos a ver rapidito dos aspectos importantes de ahora de este joven. Dice, habrás notado que no hemos hablado mucho de Abel. Cuando nace Caín, Eva le pone le pone nombre y exclamó con gozo, que dice, pero no dice nada en cuanto a Abel. Después de su nacimiento y de su ofrenda, nunca más se menciona su nombre. Caín es el personaje de la historia y Abel simplemente su hermano. En la historia Dios solo habla con Caín y nunca llegó a hablar con Abel. Contrario a Caín, Abel vive una vida aparentemente, ¿qué dice allí? Pero Caín, aunque vivió una vida para adquirir cosas, perdió lo más importante. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? Dijo el Señor Jesús a Mateo 16:26. Caín creyó salvar su vida, pero la perdió. Abel perdió su vida. ¿Y qué ganó, hermano? Ganó la vida eterna. Alabado sea su nombre. Caín es siempre quien habla las palabras de Abel. No se registran. Pero el testimonio de Abel no se ha callado desde entonces. Y muerto, ¿qué dice allí? Porque está en Hebreos capítulo 11, versículo 4, el registro de Abel. Así que para Dios siempre fue importante este joven. Y en la historia, aunque él aparece en 2, 3 líneas de la Biblia, es un joven que es importante porque es el primer mártir de la fe. Cuando hablan alguien, el primer mártir que se menciona en la Biblia, ¿quién fue la primera persona entonces que muere por ser fiel al Señor? Abel. En el Nuevo Testamento es Esteban. En el Nuevo Testamento es Esteban. ¿Ven? Así que vean esto. Su muerte inocente prefiguró la muerte de Cristo. Su sangre fue el primer clamor de justicia que llegó a los oídos de Dios. Solo superado por la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel. El mejor sacrificio es indudablemente Cristo Jesús. Caín logra fama, reputación, riquezas, relevancia. Abel sufre una muerte prematura. Caín es lo máximo que un hombre sin Dios puede lograr. Abel es lo mínimo que un hijo de Dios puede aspirar. Y con todo, desde la perspectiva de la eternidad, Abel ganó más. Abel ganó más. Nos estamos esforzando a veces por ir al sábado, trabajar incansablemente allí. No, es que yo no voy a dejar de comer. Pastor, ¿usted quiere que mi familia se muera de hambre? Dios dice, dígame un dicho eso de lo que Dios dice, hermano. ¿Ah? Ayúdate que yo te ayudaré. Ay, ay, ay. ¿Dónde está eso en la Biblia? Le he dicho yo a alguno. Hermano, Dios ha provisto el sacrificio, la salvación para Abel y todos los que le son fieles a él, para gloria de su nombre. La prueba que definió la vida de Caín ocurrió en el contexto de la ofrenda que debía presentar a Dios. ¿Qué dicen nuestras ofrendas en cuanto al concepto que tenemos de Dios? ¿Será que estamos dando lo que nos sobra, si hablamos en dinero, en tiempo, en nuestro estilo de vida? Esto aplica, yo lo aplico a todos los sentidos. Por eso le dije que mayordomía es salvación, mayordomía es adoración. ¿Será que usted viene a la iglesia el día sábado y dice, va a ponerme una franelita, una faldita y voy para allá? No, hermano, usted tiene que venir acá consciente que viene a adorar ¿a quién? A Cristo el Salvador.
Y desde que usted entra aquí a la iglesia, entonces usted viene reverente. Usted está en su casa preparándose desde el domingo para ir a adorar el día sábado. Y los hijos, entonces los enseñamos día a día. Papi, el sábado vamos a la iglesia. Y entonces empieza a preparar los postres, porque la comida del sábado es como especial. Especial. Usted busca en el nombre del Señor, mire, así, comamos yuquita sancochada toda la semana. El sábado, el viernes usted la sancocha y el sábado entonces la tiene allí doradita con un poquito de aceite o asadita y de otra manera. Pero hay que cambiarle la forma porque el sábado es un sábado especial. Y esto lo coloco como ejemplo en función de en qué medida nos damos a Dios. Voy rapidito, porque ya el tiempo no se nos dice. ¿Qué diferencia puede identificar entre el modelo de la vida que representa Caín y la que representa Abel? ¿Estamos hablando de lujos? No. Estamos hablando de humildad, de sencillez, de incluso, si Dios le da algún tipo de recursos y usted tiene para tener algún tipo de cosas muy buenas, desde un carro, una casa, un reloj, un par de zapatos, hágalo todo para honra de Dios, con reverencia y con humildad, pila. ¿Qué aprendiste respecto a cómo evitar que el afán de adquirir te impida ganar la eternidad? De los recursos que tenemos, llámese todo, repito, ¿qué usted le está teniendo mayor amor que le puede impedir llegar al reino de los cielos? Yo apliqué un consejo para poder avanzar en algunas cosas con el pequeño, el mayor de la casa. Yo llevaba, y lo tengo que hacer con el pequeño, con el chiquito. Ustedes se dan cuenta que estamos allí, el proceso del que él venir creciendo y ir educando. Porque la tendencia es rebeldía. ¿La tendencia cuál es, hermano? Dice uno. Rebeldía. Él agarra el juguete y dice, eso es mío. Y si alguien se lo va a quitar, incluso bate el juguete contra el piso. Ay, ese muchacho, Dios mío, no ora, lee la Biblia, canta, va a la iglesia, ¿por qué está así? Y alguien me dice, ay, eso es que los hijos de los pastores son así de terribles. Yo les voy a dar el secreto de lo que ha pasado. Y es que a veces nos descuidamos tanto atendiendo otras cosas sociales que olvidamos, como todos, algunas cosas en la casa y dedicarle tiempo a la educación de los hijos. Y tenemos que ahorita volver a poner en práctica, y le coloca el ejemplo. El pastor David Manrique, padre, me dijo, cuando el niño crezca, llévalo al automercado y dile, elige 2 galletas, 2 dulces, que te gusten. Y lo llevas allí y después, perdón, y después le dice, eso se lo vamos a regalar a un niño de la calle. Por supuesto, tú tienes más cosas. Igual la galletita que él tiene u otra cosita, con la cual tú vas a gratificar la enseñanza del niño. Él inicialmente, ¿cómo lo da, hermano? Lo da, ya le doy la palabra, hermano, lo da con molestia, con rabia, con tristeza. No, yo no voy a hacer eso. Y papi, vamos. Y Dios va haciendo un hábito. Y el niño después lo da desprendido y dice, papá, ¿y el Señor tiene algo más para mí? No. Porque es que hay que saber amar a Dios cuando bendice y cuando no, también. Y es una experiencia muy bonita, porque para gloria del Señor enseñas a compartir, a dar, y repito, va más allá de un aspecto de la parte económica, de $1, de $10, va más allá porque es la experiencia de una persona que busca el amor de Jesús por sobre todas las cosas. Hermana Adriana, y podemos allí orar en esta noche. Iba a comentar algo, hermana querida. Sí, definitivamente es un desafío, hermano. Aquellos que tenemos más de un hijo, e incluso aquellos que somos varios hermanos, aquellos que estamos hoy en esta sociedad, porque implica todos los niveles. Nos cuesta compartir, nos cuesta dar al Señor lo que corresponde, nos cuesta serle fieles a Él. Preferimos la aparente prosperidad de este mundo, pero hoy yo quiero invitarte para que puedas buscar el reino de los cielos y su justicia, para que todo lo demás sea añadido para gloria de Jesús. Yo quiero invitarles para que podamos colocarnos en pie. Podamos orar y dar gracias a Dios por esta noche maravillosa, donde podamos ser cada uno de nosotros el ejemplo de Abel para gloria de Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, pareciera que este mundo ofrece prosperidad, éxito, gloria, satisfacción, pero queremos nosotros hoy buscar el reino de los cielos y su justicia. Queremos ser semejantes a Abel y especialmente a Cristo Jesús, que siendo obedientes a ti, murieron a mano de su hermano, incluso en la cruz a mano de sus hermanos y sus hijos.
Oh, bendito Dios, qué difícil futuro nos puede estar esperando en este mundo lleno de tristeza y dolor, donde la situación cada día se pone más difícil, porque los jóvenes en la universidad están siendo tentados para ser infieles a ti en el día sábado, en su sexualidad. Incluso, Señor, estamos hoy en una frialdad espiritual en muchos lugares donde estamos jugando con el pecado y la maldad de este mundo. Pero hoy despiértanos y ver la imagen de Caín nos pueda ayudar para entender que no tendrá buen fruto, no tendrá buena cosecha. Y podamos nosotros buscar el reino de los cielos, Señor. Despierta tu iglesia. Y es posible que el que necesita realmente despertar no está aquí, pero bendito Dios que podamos unirnos en oración para que la iglesia pueda tener un reavivamiento y una reforma conforme al estudio de la Biblia, la oración, en la lectura del espíritu de profecía, y juntos, bendito Padre, poder cuidarnos unos a otros y no engañarnos, maltratarnos y dañarnos como lo hizo Caín con Abel. Señor, permite que podamos ser uno, un cuerpo en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un abrazo al que está a su lado, que Dios me le bendiga. Feliz noche para todos.